Estimados amigos, sean bienvenidos a esta mesa en que vamos a discutir una serie de ideas sobre la libertad que cambian al mundo, título de un libro de Ricardo Salinas que promueve justamente el Centro Ricardo Salinas Pliego para poder reflexionar sobre temas de gran importancia. En esta ocasión, con un video introductorio a cargo de Mario Vargas Llosa, vamos a charlar sobre la libertad económica y después tendremos este panel de discusión. Sean bienvenidos. La libertad es muy importante si los países quieren prosperar, porque la democracia, en el fondo, lo que garantiza es la libertad. La libertad se puede entender de muchas maneras. Hay una libertad individual, hay una libertad que tiene que ver con el mundo social, hay una libertad económica que es la que garantiza la prosperidad. Y justamente este libro de Ricardo Salinas expone todas estas ideas de una manera sencilla, al alcance del gran público, porque hay que combatir los prejuicios contra la libertad que tienen todavía nuestros países. Es muy curioso porque los ejemplos están allí. Los países más prósperos del mundo son los países democráticos y liberales, y sin embargo en América Latina nos negamos a aprender esa lección, una lección que es absolutamente fundamental si queremos prosperar. Nuestros países han experimentado a lo largo de la historia muchas guerras, muchas sublevaciones, y ha habido siempre errores gravísimos que hemos cometido. Creo que ha llegado el momento de acabar de cometer errores y enrumbarnos en la buena dirección. Esa dirección es la de la democracia y es la de las ideas liberales, muy bien resumidas en este libro de Ricardo Salinas. Estimados amigos, es un gusto que nos acompañen en esta mesa de reflexión en torno a la libertad económica. Justamente a partir de estas reflexiones de Mario Vargas Llosa y con las ideas contenidas en el libro de Ricardo Salinas Pliego, vamos a tener esta charla donde destaco la presencia de tres jóvenes quienes en su momento participaron en el programa de Ricardo Salinas de liderazgo juvenil llamado Quibernus, ese timonel que va conduciendo una sociedad. Quiero dar la bienvenida a Stephanie Enaro. Siempre es un gusto estar contigo, Stephanie. Hola, ¿qué tal, Sergio? Muchas gracias. A José Manuel Musaleno, muchísimas gracias. Arturo Portillo, muchísimas gracias. Y un poco menos jóvenes o un poco más añosos, dos queridos colegas, Sergio Sarmiento, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Sergio. Y Leonardo Curcio. Leonardo, querido, muchas gracias. Es un placer. Bueno, a ver, vamos a comenzar esta vez por Stephanie. Democracia, prosperidad, libertad, lo menciona Vargas Llosa. ¿Podemos alcanzar prosperidad sin libertad? ¿Es necesaria la democracia para la libertad? A veces los límites a los conceptos son escurridizos. A veces los linderos no son tan claros. ¿Qué piensas tú para abrir boca y suscitar justamente las reflexiones de todos los demás? Yo concuerdo mucho en lo que dice Mario Vargas Llosa en el video, porque la libertad económica de alguna manera está ligada con la libertad política y la libertad individual. De hecho, esto cobra un mayor exponente a nivel mundial durante la Guerra Fría, cuando el libre mercado se usa como estandarte en oposición al comunismo. Entonces, en estos momentos vuelve a cobrar otra vez una mayor importancia, porque estamos en una época a nivel geopolítico en donde el mundo está dividido y las alianzas entre los bloques de alguna manera ponen entre cuestionamiento qué tanta libertad económica realmente existe en este momento de la historia mundial. Te pongo, por ejemplo, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Tiene un capítulo, que es el capítulo 32, en donde le prohíbe a una de las partes hacer un tratado con una economía que no se considere de libre mercado. Eso entre líneas hebrea y China. Entonces, claro, tenemos libertad para hacer comercio de este lado del mundo, pero más allá ya no la tenemos. Ahora,
si lo bajamos un poquito al nivel individual, vemos que es un esfuerzo entre individuo y Estado. El individuo tiene que tener la libertad de decir dónde va a trabajar, ¿no? Prepararse para saber cuánto va a cobrar, y el Estado tiene que darle las condiciones para que esto pueda ser posible, ¿no? Mantener una inflación baja, impuestos no tan altos, proteger la propiedad individual, y entonces de esa manera se va entrelazando estos preceptos de libertad. Pero creo que realmente en un momento tan desigual, ¿no?, de la historia, donde están floreciendo también las autocracias, esta libertad económica también se está debilitando, sobre todo porque la economía mundial se está debilitando y está surgiendo otro motor económico del otro lado del mundo que está cambiando las reglas del juego, y aún no sabemos cómo se van a acomodar las fichas. Estamos acostumbrados a tener un centro de poder y otro secundario, ¿no? Europa y Estados Unidos. ¿Qué va a pasar cuando ya solamente sean unos actores secundarios del reparto? El mundo está cambiando y el concepto de libertad económica también, y va muy ligado a la libertad individual y la política, Sergio. Te agradezco muchísimo, Stephanie. José Manuel, a ver, efectivamente, emerge China como una potencia económica casi diríamos avasalladora. De hecho, se habla, yo no soy experto en el tema, no lo podría afirmar a ciencia cierta, pero se habla de que muchos de los bonos del gobierno estadounidense los detenta China y que en cualquier momento se los podría cobrar. Claro, habría que ver si Estados Unidos le pagaría a China o no. Pero bueno, estas reflexiones que plantea Stephanie me parecen importantísimas, justamente porque resulta que más de 1.200 millones de personas viven en un país sin libertades políticas y sin embargo como uno de los grandes motores de la economía. ¿Cuál es tu reflexión sobre estos asuntos? Sí, por supuesto, es curioso aceptar que podemos hoy tener el libre mercado en donde los capitales, las tecnologías, la cuestión intelectual se puedan mover de un país a otro, pero no exista movilidad de personas, no exista la movilidad individual, no existan las posibilidades en ciertos países de que los individuos puedan propender a irse a otro lugar para buscar mejores calidad de vida. Entonces, en ese sentido, la idea muy interesante, romántica de ser ciudadano del mundo se ve aplastada. ¿Por qué? Porque el Estado no te permite salir de ese yugo, no te permite salir de esas cadenas. Algo importante, si recordamos al poeta Campoamor, que este mundo es cruel e injusto y no hay verdad ni mentira, todo depende según el cristal con que se mira, ya hemos visto mucho la realidad social a través de un cristal falso, ya lo hemos visto a través de un sistema político erróneo. Si ya hemos visto que eso ha fracasado, yo pregunto, ¿por qué no atrevernos a verlo desde el sistema distinto, a verlo desde la otra ventana? Esta ventana, por supuesto, se llama libertad. Sea o no la connotación que usted le quiera poner sobre el tema de la libertad, el liberalismo, el libertarianismo, que son muchas acepciones y la palabra misma es polisémica, que tiene muchos significados, el proceso intelectual que debemos de hacer es que la libertad es la máxima representación de la humanidad. Ser humano significa ser libres. Aquel humano que no es libre, entonces no es humano en ese sentido. Sé que está negando sé que el puedo ser mordaz en esta sintonía, pero es real. Aquel que no es libre siquiera de pensar por sí mismo, yo dudaría incluso de que sea llamado ciudadano. Un ciudadano es aquel que puede pensar por sí mismo. Y entonces, por supuesto, se asombra y niega aquello que lo oprime, por supuesto. Entonces, me parece que, evidentemente, el mundo bipolar ha cambiado. Este mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, después del 45, terminó. Ya no nada más es comunismo contra el capitalismo. Hoy son distintas concepciones. Hoy el mundo es heterogéneo, es dinamizado y hay que reconocerlo así. Si lo reconocemos así y si los individuos se comienzan a asombrarse, a dudar, pero sobre todo a existir, esta existencia va a ser auténtica. Esta existencia, sobre todo, va a ser no sometida ante nada ni ante nadie, y el principio básico del pensamiento por el pensamiento en sí mismo ya no va a funcionar nada más así. Es el pensamiento, sí, pero el pensamiento llevado a la práctica. Y esta práctica mucho tiene que ver con lo que estamos haciendo. Nuestras ideas hoy están transformando el mundo. Enhorabuena por el texto del señor Ricardo Salinas, que en realidad es un texto muy bueno, muy noble, y evidentemente las palabras de Ovidio de me toman por salvaje porque no me entienden, hoy me parece que ya no son así. Hoy creo que nos estamos entendiendo, estamos viendo la realidad a través de otro cristal, y yo espero que este mundo ya no sea cruel e injusto, sino todo lo contrario, y lleguemos a la utopía que es bien merecida y que creo que nos la merecemos desde ya. Muchas gracias, José Manuel. Arturo, a ver, aquí hay un punto que me parece muy interesante. La fascinación que ejerce
el autoritarismo en muchos jóvenes hoy en día? A mi juicio, habla ante todo de una profunda ignorancia de la historia. Y en segundo lugar, quizá que no han padecido justamente los regímenes que otros pueblos sí han padecido. A mí me resulta un tanto inexplicable que de repente se mantenga un status quo en los países autoritarios. Pero ¿cuál sería tu reflexión al respecto? Sí, muchas gracias. Hay una frase que se menciona mucho en el libro que es la prosperidad incluyente, Sí. que básicamente significa que nos vaya bien a todos. Pero ¿cómo logramos eso? La gente no sabe de historia. Cuando analizas la historia, te das cuenta que tan solo en los últimos 200 años es que hemos visto prosperidad. Algunos dicen que se debe a la explotación capitalista que tenemos ahora que permite ese desarrollo. Pero yo me pregunto, ¿no teníamos explotación durante la era de las cavernas? ¿O durante la esclavitud? ¿Qué tal durante la época feudal? ¿Teníamos esclavitud? ¿Teníamos explotación? ¿Teníamos explotación durante la época de las monarquías? ¿O durante el siglo XVIII? Había explotación, pero no se envió al primer hombre a la luna en 1520. Eso nunca pasó, eso pasó después. Entonces no fue la explotación. Ni había vacunas. Ni había vacunas tampoco. ¿Qué pasó? Fue la libertad. La libertad para emprender, la libertad para innovar, que cita muchas veces a través de un científico llamado Matt Ridley, que habla ejemplos muy interesantes sobre cómo el ser humano a lo largo de la historia pudo aventajarse frente al resto de animales que habitaban la Tierra por su capacidad para cooperar, por su capacidad para generar innovación, para generar desarrollo, para encontrar la solución a las necesidades de otras personas. Y yo creo que esa narrativa que tienen algunos en creer que vivimos peor se debe totalmente a un tema de ignorancia histórica, incluso cercana. Porque cuando les preguntas, estaba el ejemplo de China que ustedes están mencionando, bueno, sí, China ha logrado un gran desarrollo económico, pero no ves americanos mudándose a China. Cuando ves a un socialista que escapa de su país, no ves a Hugo Chávez escapando a China. Tú no ves a Nicolás Maduro, no lo vas a ver escapando a Cuba. ¿Qué precio han tenido que pagar Claro. por tener ese crecimiento económico? También. Entonces, no se puede lograr el desarrollo económico sin un esquema de libertades y es algo que las personas no entienden. Creen que con determinados modelos de intervención se puede lograr una vida digna. No es cierto. Tú no tienes a gente que está escapando de la Florida para irse a Cuba, tú no tienes gente que está escapando de sociedades más libres a sociedades menos libres. Y lo tenemos con muchísimos datos. Los índices de libertad económica, por ejemplo, que de hecho trabaja Caminos de la Libertad, una iniciativa del señor Ricardo, nos hablan de que los países más libres del mundo lo podemos ver también que son los países más felices del mundo. Y también son los que tienen mayor índice de desarrollo humano. Y también son los que tienen mayor expectativa de vida. Entonces, en todos los indicadores que vemos, los países que tienen mayor apertura al libre comercio, al libre mercado y al respecto irrestricto de aquellos que deciden emprender o innovar como se les dé la gana, en los países donde tienen más libertades, tienen también más beneficios, tienen un mayor desarrollo humano. Y eso las personas no lo conocen porque no saben de historia o porque lamentablemente quieren plantear una historia que jamás existió. Te agradezco muchísimo, Arturo, por tu reflexión y justamente me das pie al haber mencionado Caminos de la Libertad, que sí es una de las iniciativas defendidas tenazmente por Ricardo Salinas Pliego y que forma parte del centro Ricardo de Salinas, pero tiene también una cabeza que la lleva, que es justamente mi querido Sergio Sarmiento, quien ha desarrollado, pues casi te diría, una vocación de este tema. Yo quisiera preguntarte, querido Sergio, a ver, nos enfrentamos a una realidad que, si somos críticos, es casi incuestionable. La naturaleza del poder es conservarse y acrecentarse a costa de lo que sea, y casi siempre es a costa de la libertad. ¿Cuál sería tu reflexión? Y nuevamente apelo a tu calidad de filósofo para hacer esta reflexión. Bueno, estamos hablando de libertad económica y una de las cosas que hemos aprendido es que sí, siempre hay gente que quiere concentrar el poder en lo político y en lo económico, y lo que nos conviene a la sociedad es crear mercados, construir mercados en que pues tengamos transacciones. Mencionaba Arturo Portillo a Matt Ridley, el filósofo biólogo, evolucionista que menciona Ricardo Salinas, y lo que nos dice es que es la capacidad de comerciar lo que nos hizo diferentes. Los neandertales tenían el cerebro más grande que nosotros. ¿Por qué se desarrolló el Homo sapiens? Porque tuvimos la capacidad de comerciar, cosa que no tuvieron los neandertales. ¿Cómo sabemos eso? Porque hay piezas, hay objetos en las comunidades originales del Homo sapiens que vienen de otros lugares y no existen en las comunidades neandertales. Ahora bien, la libertad económica
nos permite ser más prósperos, ya lo mencionaba Arturo. Las mejores sociedades de todo el mundo son las que tienen mayor libertad económica. Incluso China, que estamos hablando de China como un régimen autoritario, no nos olvidemos que China era uno de los países más pobres del mundo durante el reinado, porque no hay otra forma de llamarlo, de Mao Zedong. Estaban prohibidas las actividades económicas, comerciales consensuadas entre adultos. O sea, solamente el Estado podía tener actividades económicas. ¿Cuál era el resultado? El Producto Interno Bruto de China era 3 veces más bajo que el de México. Era uno de los países más pobres del mundo, peleándose esa distinción con la India. ¿Qué pasó con China a partir de la muerte de Mao Zedong? Que adquirió libertad económica, quizás no libertad política, pero la pura libertad económica que ha tenido China desde fines de los años 70 y desde las reformas de Deng Xiaoping en 1980, las reformas económicas, lo que vimos es el florecimiento de un sistema que yo no llamo capitalista porque no es de acumulación de capital, es de libertades, de la capacidad que tenemos los individuos para comerciar y para hacer transacciones económicas. Esto permitió que China saliera adelante. Esto ha permitido que países como Noruega, como Dinamarca, como Suecia, que no son países socialistas, son países profundamente de libertad económica y de respeto a los derechos de propiedad, hayan salido adelante. No hay ninguna duda. Aquí hay mucha documentación en este libro de que los países más prósperos son los países que tienen más libertad económica. Pero cuidado, porque la libertad es mucho más importante que la libertad económica. Yo siempre he dicho, la libertad te puede hacer más próspero porque pues genera innovación, genera capacidad de comercio, pero a final de cuentas, los seres humanos, por nuestro libre albedrío, que ha mencionado constantemente Leonardo Curcio, necesitamos la libertad por nuestra dignidad personal. Yo exijo libertad económica no para ser más rico, yo exijo libertad económica, libertad personal, libertad política, porque como ser humano tengo derecho a ser libre. Gracias, Sergio, querido. Leonardo, para concluir esta ronda de reflexiones, pareciera entonces que la defensa de la libertad no es nada más un asunto de interés económico, sino es una causa moral. Ahora, no debemos olvidar que en la Europa medieval, cuando cesaron las oleadas de migraciones de los que se llamaban o eran llamados los bárbaros, se recuperó la vida urbana, hubo excedente en la producción y los comerciantes establecieron justamente de nuevo el mercado, se tumbaron las murallas de las ciudades, el ius mercatorum se convirtió en una especie de derecho internacional. ¿Cuáles serían tus reflexiones a la luz de todos estos conceptos que estamos discutiendo? Porque las libertades vienen juntas, ¿no? Se ha hablado de historia aquí, además, con mucha solvencia. Pues si tú ves Ámsterdam, si tú ves Venecia, si tú ves también el embrión que supuso Londres, las libertades de imprenta, las económicas, las de expresión y después las libertades más amplias van naciendo juntas, ¿no? Como si fueran de un pájaro las dos alas. Yo tengo la impresión de que la libertad económica es central y la deberíamos discutir más. Un autor que no es particularmente cercano a las ideas liberales, Piketty, dice, y creo que tiene toda la razón, que las democracias fallan porque la cultura económica no está diseminada entre la gente, ¿no? Discutimos de revocación de mandato, elecciones, todo lo demás, pero el tema económico se manda a la esfera de los técnicos. Y él dice, y creo que tiene razón, la gente debería entender más de economía. Y así no repetiríamos que la riqueza está en algún lugar oculta, en el fondo de la tierra, que hay que dividirla. y que el Estado vengador va a llegar y la va a sacar, ¿no? Habremos oído soberanía del kilovatio y todo lo demás. O que todo es una cuestión de llegar y entonces el Estado vengador le quita al señor rico que lo tiene todo y así se arregla todo lo económico. Ese pensamiento mágico que decía Vargas Llosa, que es propio de los latinoamericanos, es decir, la riqueza está en algún lugar y la tenemos que sacar y entonces repartir, es una idiotez. O sea, la historia lo que te demuestra es que la riqueza se tiene que generar y para repartirla primero la tienes que generar y para generarla las lecciones de la historia son muy simples. Un Estado que funcione, desde China, Singapur, hasta los que quieras, no importa, fíjate lo que estoy diciendo, que sea democrático o no, el Estado debe funcionar.
y cumplir efectivamente sus misiones fundamentales. 2, reglas que se mantengan, no puede estar cambiando las reglas a como te dé la gana. Y lo tercero, libertades económicas. Si tú das esos 3 elementos, tú puedes explicar por qué tienes en Asia autoritarismos que generan prosperidad, y en América Latina tenemos democracias que no generan prosperidad y autoritarismos que generan miserias, que de todas las combinaciones posibles de la esfera económica política es la peor. Es decir, autoritarismo y además pobre, ¿no? Los asiáticos te dicen, mire, uno de los problemas que tienen ustedes es que politizan hasta los aeropuertos. Es decir, lo tema que sería fundamental para crear despegue económico. No me extiendo en el asunto, claramente. La historia nos demuestra que la riqueza no es un asunto que esté guardado ahí en una mina, es una idea, digamos, colonial en este país, que hay que generarla, que hay que prosperar. Y para ello, pues se necesitan libertades, se necesitan ideas, se necesitan innovación, propósito colectivo edificante. Por tanto, la libertad económica es un tema que deberíamos discutir más y no quedarnos con esta idea simplona de que el Estado va a expropiar esa riqueza y la va a repartir. Si supiésemos historia económica, ya no voy a China ni a los viejos tiempos, a México. Las experiencias que hemos tenido creando empresas del Estado, controles de precios y otros hallazgos por ahí que en los tiempos modernos se plantean como una cosa muy novedosa y digna de ser discutida, yo creo que tendríamos un gran aprendizaje. Te agradezco muchísimo, querido Leonardo. Estimados amigos, señor Ricardo Salinas ha dicho que las buenas ideas deben divulgarse, junto con una serie de principios, muchos de los cuales los hemos estado discutiendo aquí. Justamente la aparición de este libro, Ideas sobre la libertad que cambian el mundo, a partir de los comentarios en blog y con convicciones muy precisas sobre la defensa de la libertad en general, sobre la libertad política, sobre la libertad económica, es lo que nos permite justamente abonar buenas ideas con pensamiento crítico en aras de una prosperidad incluyente. Quiero también celebrar que dentro del Centro Ricardo Salinas Pliego existe un programa de formación de líderes jóvenes, programa al cual han pertenecido 3 de nuestros comentaristas de hoy, y quiero agradecer muchísimo a Stephanie Enaro que nos haya acompañado nuevamente, a José Manuel Musaleno, muchísimas gracias José Manuel, Arturo Portillo. Los 3 participaron en este programa y por supuesto celebro y agradezco la colaboración de los queridos colegas y amigos. Sergio Sarmiento, muchísimas gracias, querido Sergio. Leonardo Curcio, encantado. Gracias por recordarnos de edad. Menos jóvenes, un poquito más añosos. Pero bueno, estimados amigos, es un gusto que nos acompañen en estas mesas de reflexión en torno a las ideas que cambian al mundo. Dentro de las actividades del Centro Ricardo Salinas Pliego, la divulgación de este libro con el pensamiento del propio señor Ricardo Salinas. Muchas gracias.